Hola, buenos días. Mi nombre es Ana Karen Lezama Martínez. Soy alumna del Instituto Politécnico Nacional, de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, de la licenciatura de Médico Cirujano y Homeópata. Y les voy a platicar sobre mi trabajo de agrohomeopatía eh, realizado en la asignatura de farmacodinámica comparada número 2, cursada mm, eh, con el doctor Salvador González Soto. Y este trabajo abarca los siguientes puntos, como es introducción, antecedente, objetivos, hipótesis, material y método, resultados, análisis y discusión, conclusión, anexos y referencias. Como introducción tenemos que la homeopatía agrícola o agrohomeopatía es la medicina homeopática aplicada a la agricultura. Se utiliza con la intención de actuar sobre los procesos biológicos de las plantas, ya sea para acelerar o frenar su crecimiento, para influir de forma natural en el control de enfermedades y plagas o incluso para aumentar la producción. Este trabajo consiste en evaluar 4 medicamentos homeopáticos en dilución de 30 a potencia de 30 por método Plus. Los medicamentos utilizados fueron lápiz melífica, fósforo, calcárea y kentium, además de un agua control, que era agua embotellada. Esta para actuar sobre la germinación, desarrollo vegetativo inicial en el frijol peruano. Se evaluaron diferentes variables como altura, número de frijoles germinados, colores apreciados y olores. Además, en la etapa de desarrollo se incluyeron variables como diámetro del tallo, número de hojas, número de brotes y pues básicamente se trató de observar las diferencias significativas en todas las variables en los distintos medicamentos. Como antecedentes, como les mencionamos, utilizamos el frijol peruano, que es originario de América del Sur. Tiene diferentes nombres como frijol mexicano, eh, es color amarillo azufrado, se produce en las zonas costas del Pacífico, eh, y este frijol presenta o constituye eh, una gran fuente de proteínas e hidratos de carbono. Como antecedentes también respecto a los medicamentos que utilizamos, APIS es un remedio que se obtiene de la trituración de la abeja entera. Los pacientes para su empleo utiliza es con lateralidad derecha. Después fósforo es un metaloide que se extrae de los huesos calcinados por procedimiento de Scher. Es color azul amarillento con un olor aliáceo y presenta lateralidad derecha. Calcárea flórica se encuentra en estado natural bajo cristales ya sea cúbicos o octaédricos incoloros, pero sin embargo también lo encontramos en tejidos como huesos y dientes y ketium, que es un medicamento placebo. Esta experimentación tiene como objetivo determinar el efecto de 4 medicamentos homeopáticos de uso humano en dilución de 30 por método Plus durante la etapa de germinación, emergencia y desarrollo vegetativo de las plantas de frijol peruano. Como hipótesis alterna tenemos que la aplicación de la homeopatía en plantas modificará su comportamiento y crecimiento, además de la cantidad y forma de sus frutos y la abundancia del follaje. Como hipótesis nula, pues tenemos que la aplicación de la homeopatía no va a modificar su comportamiento, ya sea en crecimiento, cantidad, forma de frutos o abundancia del follaje. Como material utilizamos 15 frijoles peruanos, 5 vasos clínicos, 5 jeringas de 5 mililitros, 5 botellas de agua simple de 250 mililitros, algodón, tela adhesiva, plumón negro y cinta
métrica. En medicamentos homeopáticos utilizamos apis melífica, calcárea flórica, fósforo y quentio. Para preparar el procedimiento de la elaboración del medicamento, para el método Plus, en cada botella de 250 se vertieron de 25 a 30 gotas del medicamento empleado. Se etiquetó la botella con el nombre de cada medicamento homeopático. La preparación del experimento. eh, Se etiquetaron los vasos clínicos con cinta y se colocaron el nombre de los diferentes medicamentos homeopáticos y además el agua control. Se etiquetó con cinta cada jeringa con el nombre del medicamento homeopático para el cual va a ser empleado. Eh, Se colocó en el fondo de cada vaso clínico una base de algodón y se escondieron sobre el algodón 3 frijoles. Y además se situaron los vasos clínicos en un lugar neutro haya, donde no haya tanta luz, pero también donde les diera sombra. Y ya para el seguimiento del experimento, pues se regaron cada tercer día cada vaso clínico acorde al medicamento homeopático. Se regaron pues con la jeringa individualizada. Se les eh, virtió el medicamento o la solución. Antes de esto se succionó 10 veces la botella de agua antes de agregar los 5 mililitros a la jeringa. Diariamente se observaron las diferentes características de los frijoles o de las plantas germinadas, eh, detallando o poniendo en importancia el tallo, el número de hojas, tamaño de las hojas, color de la raíz y olor de cada planta. Como resultados, las variables evaluadas fueron germinación, hojas, tallo y raíz. Eh, Respecto a germinación, pues les muestro la tabla número 1, en donde vemos el día de germinación de cada planta, el número de frijoles germinados y el tipo de germinación. Eh, Cuando hablamos de tipo de germinación, nos referimos a si los frijoles se fusionaron, por decir, o germinaron por separado. Pues como nota se puede observar um, diferencias significativas en los tratamientos homeopáticos respecto al tiempo de germinación. Y sin embargo, no hubo diferencia entre el número de frijoles germinados y si la germinación fue en conjunto o por separado entre los frijoles. Se ve que fue como relativamente muy parejo. Además, en la figura 1 les muestro las germinaciones de apis mellífica y del agua. Mm, Respecto a las hojas, tenemos la tabla número 2, donde se evaluaron variables como número de hojas, forma de la hoja, texturas, color y tallo. Igualmente, de los 5 medicamentos, la forma de las hojas se utilizó una clasificación que vamos a encontrar en los anexos y nos muestra eh, por medio de imagen las tipos formas que les estoy manejando. Y pues como nota, se observa una escala entre alto, medio y bajo respecto al número de hojas entre los germinados homeopáticos, respecto a las aspecto como la forma y textura suelen ser similares en todos los frijoles germinados. Además, en la figura número 2 les muestro más o menos el aspecto de las hojas, que esta sería lanceolada. Hablando un poco del tallo, les muestro la tabla número 3. En el tallo las variables medidas fue diámetro, tamaño, textura, color y crecimiento. Igualmente de los 5 medicamentos se observaron diferencias significativas entre los tratamientos homeopáticos y el tamaño y forma de crecimiento del tallo, resaltando el tratamiento control con agua que presenta mayor tamaño de crecimiento y en forma vertical creciente o creciente. Y pues la figura 3 nos muestra una imagen del aspecto del tallo del agua control.
Respecto a la raíz y las variables evaluadas, su cantidad, distribución, color y olor que emiten, pues como nota de la información analizada en este apartado, sobresale el olor que emite cada germinación, que puede estar influenciado por la naturaleza del medicamento, es decir, por su origen, ya sea animal, vegetal o mineral, y la distribución y longitud que abarcan las raíces de los germinados, que también pueden estar determinadas por las mismas condiciones. De los aspectos más destacados, podemos decir que Apis presenta, al igual que agua, un aroma dulce. Lo podemos comparar a jícama, y Quetium, que es el placebo, presenta un olor fétido. Igual en la figura 4 les muestro las raíces germinadas con agua que pues se distribuyeron a lo largo del algodón y sobresalieron. Como análisis y discusión, durante el proceso se observó la mejor respuesta con el agua control en comparación con los tratamientos homeopáticos evaluados sobre la germinación de frijol. Todos los germinados presentan variables morfométricas y algunas muy significativas. De los tratamientos homeopáticos, pues podemos decir que Apis melífica presentó los mayores valores de longitud de tallo, con 10 centímetros, de forma vertical o exponencial, también en su número de hojas, que fueron 5, sus brotes, que fueron 2, y las ramas, que solamente fue una, en comparación pues con los germinados de todos los otros medicamentos que presentaron menos valores en todas las variables de respuestas estudiadas. También resaltan mucho los olores y tipo de crecimiento de los tallos, que como se mencionó en los resultados, pueden estar determinadas por el origen del medicamento, es decir, ya sea mineral, vegetal o animal, y por eso esa tendencia de crecimiento. Y como propuestas futuras investigaciones, podríamos utilizar la agromeopatía en diferentes dinamizaciones, observando su influencia y utilizar medicamentos como plaguicidas o potenciadores de crecimiento en cultivos. En conclusión, con base a lo anterior expuesto y discutido, se puede concluir que el uso de medicamentos homeopáticos sí modifica e influye en el desarrollo de frijol, dependiendo del medicamento empleado, son las características que se pueden presentar. Es necesario continuar y profundizar las investigaciones sobre el efecto de la homeopatía en los cultivos agrícolas, utilizando tal vez herramientas moleculares o análisis químicos a fin de conocer mayor detalle del mecanismo de acción de estos tratamientos. Como anexos, les muestro las bitácoras de cada uno de los puntos evaluados. Aquí está, por ejemplo, la bitácora de germinado. También tenemos aquí la de las hojas. Esta es la imagen que les presentaba, que fue la herramienta que se utilizó para clasificación de hojas, la bitácora sobre los tallos y la bitácora sobre las raíces, además de anexo de imágenes sobre la evaluación de los germinados en diferentes medicamentos. Y estas son mis referencias, sería todo de mi parte, muchas gracias.